hablando sobre los sacrificios y establecimos que la vida misma es un sacrificio. La Biblia desde el principio a fin habla de sacrificios, los beneficios del sacrificio. Así que les voy a dar cerca de 40 minutos a lo máximo en esta enseñanza, en esta palabra, pero que va a edificar tu espíritu y tu vida misma. ¿Cuántos lo creen? ¿Qué tiene que ver el sacrificio con la siembra? Lo estamos desglosando de tal manera que hoy empieza a haber un cambio. Todo lo que se sacrifica debe de tener vida. ¿Amén? Bien. ¿Qué tiene que ver entonces los sacrificios con la cosecha, con la siembra? Esto es lo que yo quiero enseñarles a la luz de la Escritura, que tiene que ver mucho y tiene que ver todo. Todos los beneficios, todas las bondades que la Biblia nos otorga son mediante un sacrificio. Un sacrificio que fue hecho por Dios mismo. Un sacrificio que nos da la garantía absoluta de que todas las cosas las tiene Él para nosotros. Marca la diferencia a veces por qué no recibimos. Es porque desconocemos, es porque no valoramos, es porque no conocemos la profundidad de ese sacrificio. En Hebreos, si se ubica usted en el capítulo 9, y dice el primer versículo diciendo: ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal. Y empieza a desglosar de qué forma estaba el tabernáculo constituido. Pero no quiero yo entrar en detalle en cuanto al tabernáculo, sino en una palabra clave que dice que ese primer pacto, lo cual nos da a entender que si hubo un primero es que hay un segundo, un tercero u otro. Pero la Biblia solamente nos habla de dos pactos. El primer pacto, que tenía un culto y un orden de que era ceremonial. El primer pacto tenía ordenanza de culto y un santuario terrenal. Pero el segundo pacto, dice el versículo 11, pero estando ya presente Cristo. ¿Por qué razón? Porque todo el Antiguo Testamento estaba Dios pactando con su pueblo y habían derramamientos de sangre, habían sacrificios de vacas, de becerros, de palominos, de tórtolas, y era sombra y figura de lo que en el nuevo pacto se iba a celebrar. Todo el Antiguo Testamento, los sacrificios tenían un orden de culto, pero en el nuevo pacto, dice Hebreos en el capítulo 11, estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenida eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociada a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Amén, amén. Habla de un primer pacto, habla de un culto ceremonial, pero habla de un segundo pacto. Habla de otro tabernáculo no hecho por mano de hombre, sino que dice que ahora en la vida de nuestro Redentor, de ese sacerdote, y una palabra clave que dice de los bienes venideros. Cuando la Biblia habla y cuando nosotros expresamos este término, venidero, quiere decir que está llegando, que hay una posibilidad muy grande, que es un hecho, y esto está basado en la fe. Todo lo que antes se hizo, los rituales, fueron para la purificación de nuestros pecados.
La Biblia dice que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Pero iglesia, no debemos de enfocarnos solamente a la salvación de tu alma. Pastor, ¿qué puede haber más grande que la salvación de mi alma? Hoy es lo que Dios a través de esta enseñanza quiere revelarte. Que la salvación de tu alma es una garantía en tanto tú camines en obediencia, en tanto tú camines en fe. Pero no lo podemos limitar solamente a un término, sino que la victoria en la cruz del Calvario, la oferta que Dios nos da a través del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, es una gama amplia de todas las bondades que Dios tiene para nosotros. Yo pregunto, iglesia, ¿la humanidad necesita a Dios? ¿Necesita amor? ¿Necesita sanidad física? ¿Necesita libertad espiritual? ¿Necesita consejo de su palabra? ¿Necesita una dirección? ¿Y necesita propósitos para sus vidas? Yo pregunto, ¿lo que Dios nos otorga satisface todas esas necesidades? Y aún más. Así que Dios no solamente es capaz de satisfacer una cosa, sino que tiene la capacidad de saciar todas las cosas. Amén. Y sigue diciendo la Escritura, así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Habla de una herencia y habla de una eternidad. Lógicamente parte de la herencia eterna es la vida eterna, pero parte de esa herencia es todas las cosas que Dios tiene para nosotros. ¿Qué es lo que aflige más a un creyente? Según sus circunstancias. Un hombre puede tener mucho dinero, pero si tiene una enfermedad terminal, con gusto él daría todo su dinero para recibir una sanidad sobre su cuerpo. Una persona puede tener sanidad, pero dolerse de trabajo, de bienes materiales. ¿Qué no daría él por tener un trabajo? ¿Qué estoy diciendo con esto? Que hay una gama, una diversidad de necesidades de todas las cosas en la humanidad. Y la Biblia nos confirma, nos garantiza que precisamente todas esas cosas ya Dios las tiene en sus manos para nosotros. Amén. ¿Qué es lo que Dios desea entonces? Que nosotros podamos disfrutar no tan solo de la vida eterna, sino estando aquí en la tierra, disfrutar de toda la bondad que Dios tiene para usted y para mí. Y escúchame, Dios no tiene una sola cosa, Dios tiene todas las cosas en sus manos. Amén. Entonces, nosotros los hombres tenemos la tendencia de preocuparnos, tenemos la tendencia de angustiarnos. ¿Y cómo le vamos a hacer? Señor, es que si sacrifico y pago la renta, Señor, ¿con qué pago otra cosa? Señor, si yo sacrifico algo en la iglesia, me privo de alimento o me privo de otras cosas. ¿Por qué es importante hacer un sacrificio? Porque todo sacrificio que presentemos a Dios, Él le es agradable y sin lugar a dudas, Él va a proveer aquella necesidad que tú tienes. A Abraham le pidió: sacrifica a tu hijo. Y él obedeció. Y cuando a punto de sacrificarlo estaba, Dios proveyó. Y fue llamado ese lugar como Jehová Jireh. En el monte de Jehová será provisto. ¿Me estás entendiendo? Dios sigue siendo Jehová Jireh. Dios sigue siendo el Jehová proveedor. Dios sigue siendo un Dios que tiene todas las cosas en sus manos. Lo que mueve todas las cosas es tu fe. Lo que mueve la provisión es lo que tú sacrificas por amor a Él. Nadie aquí en la tierra, ninguna organización te puede garantizar, nadie te puede otorgar los beneficios del sacrificio que tú puedas hacer. Nadie te puede otorgar ¿cómo se llama? Lo que tú puedas ganar, los intereses
mayores que Dios te da. Nadie aquí en la tierra, nadie, ninguna institución bancaria o de crediticia te puede dar el 101%, ¿o sí? Dime quién hoy en día te dice, si usted invierte en mi empresa, yo le voy a dar el 101%. Nadie. Dios es el único que te garantiza que todo lo que tú inviertas, que todo lo que tú siembres, que todo lo que tú sacrifiques para su reino, te va a dar ese porcentaje tan alto. Pero pastor, la verdad que yo he estado invirtiendo, he estado sembrando y no la veo venir. Espérate tantito. Una planta no siembra la semilla hoy y ya mañana está floreciendo. Te hablaba yo del bambú japonés. Tiene que pasar 7 años. Y siembra la semilla y ves que en la tierra no pasa absolutamente nada. Ni un túmulo, ni una hojita, no pasa nada. Y 7 años tienes que estar regándola, cuidándola, estar ahí protegiendo. Y al 7º año empieza a crecer así. Alcanzar una altura de 30 metros. ¿Me explico? ¿Por qué razón? Porque la Biblia dice que todo tiene su tiempo bajo los cielos. Usted no hace una inversión mínima, inmediatamente le da $1 millón. Pero te digo algo, tú puedes hacer una inversión mínima y Dios sí tiene la capacidad de darte todas las cosas. Pero el tiempo lo designa Él, no tú. Hay un testimonio que, lástima que no está aquí, pero me pica la lengua por soltarlo. Porque tiene que ver con eso. Es increíble, ¿puedo? Yo me gozo porque, bueno, a mí, gracias a Dios y también otras bondades, a mí el Señor me ha regalado 3 carros, me ha dado casa, he viajado sin un peso, pero Él ha provisto. Pero me dio gozo porque una hija mía, como todos ustedes, una hija espiritual, me decía, pastor, esta hija pues se dedica a pintar las uñas, ese es su oficio. Y por ahí alguien le dijo a una clienta que trabaja en una agencia automovilística que había una oportunidad de entrar a un sorteo solamente con $1,000, pero las posibilidades de que ella se lo ganase eran mínimas. De hecho, aquí en Oaxaca nunca había caído. Una compañera le dijo, no te lo vas a sacar, no te lo vas a ganar, no es para ti. Entonces yo le dijo, ¿y por qué no si yo soy hija de Dios? Y Dios selló esa palabra. Ella dio sus $1,000. Al poco tiempo, a los pocos meses vino el sorteo y se lo adjudicó. Un automóvil nuevo por $1,000 que sembró. Gloria a Dios. Amén. Y ella va a venir a dar su testimonio, ya lo adelanté. Pero la mamá me dio permiso, así que cualquier bronca con ella que vaya. A lo que yo voy, mi amado, ¿cuál era su necesidad? Un vehículo. Ahora dice, yo salgo tarde, me puedo transportar, algo tremendo. Cuando ella hizo este pacto, cuando de su boca decretó esto, inmediatamente se puso a aprender a manejar. Aún no lo había recibido. Y ella se propuso aprender a manejar. Escúchame, esto es fe. La fe en acción produce todo. La fe sin acción produce nada. Ella no esperó tener el vehículo en sus manos para aprender a manejar. Él dijo, yo lo creo, entonces voy a aprender a manejar. Y entonces recibió lo que por fe ella esperaba. Así que, amados míos, todo tiene su tiempo. Y todas las cosas Dios tiene bajo su poder y es para nosotros. Amén. Ahora a mí me llama la atención el versículo 15 de este capítulo 9 de la carta a los Hebreos, que dice que reciban la promesa de la herencia eterna. Ok, cuando hablamos de la herencia y hablamos de eternidad, sabemos que por la palabra eterna están refiriéndose a esa herencia, a la promesa de la salvación de nuestra alma y a la convivencia de una eternidad con Dios. Pero la herencia, vuelvo a subrayar, no estriba solamente en la vida eterna. La herencia son todas las cosas que aquí tenemos en la tierra y que necesitamos aquí en la tierra. Yo recuerdo todavía, Diana, ¿te acuerdas cuando estábamos en oración? Ella estaba aprendiendo a cortar cabello, ya tenía un tiempo.
Y yo llamo a Beto y le digo, Beto, mira, ahorita el Espíritu Santo la va a tomar y esto. Y de repente Diana, ella no oyó esta palabra, estaba con sus ojos cerrados y sus dedos a cortar cabello. Y ahorita está trabajando en una estética, cortando cabello. Y vas a tener tu estética. Ahorita trabajas para otro. Pero mientras vas aprendiendo va a llegar ese proceso al final en que Dios te va a dar lo tuyo. Porque es tu herencia. Y ese es el talento y el don que Dios te dio y que tú querías. Para esa necesidad. ¿Me explico? Ahora yo pregunto, ¿dejó ella de hacer lo que en su corazón había o siguió preparándose? Cuando nosotros recibimos una palabra, tenemos que poner nuestra fe en acción, iglesia. Y cuando escuchamos estos testimonios, usted debe de quitar de su mente, ay, es que sí es para este hermano, pero para mí no. Es que él es bueno, yo soy malo. Recuerda, debe de romper con esa mentalidad de esclavitud. Si usted es hijo de Dios, es heredero de Dios y coheredero con Cristo. Así de simple. Y el Señor dice que por la fe en Jesucristo hay una promesa de recibir una herencia. Dios no puede limitarse. Dios no está limitado ni en los cielos ni en la tierra. Y mucho menos a los hijos. Dios quiere limitarnos a solamente a bendecirnos en una área de nuestra vida. Dios quiere que estemos en bendición en todas las áreas de nuestra vida. Pero todas las bendiciones de Dios se poseen. No es nada más que levantes tus manos y por tu chula cara te estén cayendo. Dios le dio una promesa a su pueblo Israel y le dijo, sube y posee una tierra que fluye leche y miel, pero tienes que poseerla, tienes que luchar por ella, tienes que adquirirla, tienes que tomarla. Las promesas de Dios se poseen, mi amado. Cuando Pedro le dijo al Señor Jesucristo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti, y él dijo, ven. Recibió la orden, le dijo, ven. Si Pedro se hubiese quedado estático, no hubiese caminado sobre las aguas, no hubiese visto una acción sobrenatural. La fe es sobrenatural. Usted tiene que accionar ese botón de los milagros por medio de la fe. Y cuando tú accionas ese botón que es la fe, entonces te empiezas a mover en lo sobrenatural. Cuando tu mirada está puesta en las circunstancias, entonces tu fe se debilita. ¿Y cómo le voy a hacer? ¿Y cómo le vamos a pagar? ¿Y cómo esto y el otro? Va mezclada las posesiones de las promesas de Dios con fe y sabiduría. Fe y sabiduría tienen que ir de la mano. ¿De acuerdo? Pero lo importante es que Dios dice, tenemos una herencia. Ahora debemos entender que si nosotros hemos creído en nuestro Señor Jesucristo, todas esas cosas Dios tiene para nosotros. ¿Qué es lo que usted necesita? ¿Cuál es tu necesidad? Y yo puedo orar por su necesidad, pero no es mi necesidad. Yo puedo poner mi fe, pero es tu necesidad, y por cuanto es su necesidad, usted tiene que accionar su fe. ¿Me están entendiendo aquí? Así como con esto, iglesia, porque tiene que haber un cambio. Dios quiere bendecirnos y Dios tiene todas las cosas para bendecirnos. ¿Qué está usted haciendo? ¿Cómo está usted viviendo? ¿Cómo usted está accionando su fe? ¿Usted está dando esos pasos de fe? ¿O realmente crees en las promesas pero estás estático? Así que Efesios, en el capítulo 1, si me acompañan ahí, el apóstol Pablo nos da una revelación de todas estas cosas. Y el Señor Jesús nos amplía todavía un poco más el panorama. No importa si sea económica, no importa si sea material, no importa si necesitas un esposo o una esposa, no importa si necesitas una sanidad física, no importa qué tipo de necesidad. Dios es suficiente para saciar todas tus necesidades. Todas. Y dice Pablo en esta carta a la iglesia en Éfeso, en el capítulo 1,
A partir del versículo 3 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Hay dos tipos de bendición: la bendición espiritual y la bendición material. La bendición de los cielos y la bendición de la tierra. Dios es capaz de bendecirnos espiritualmente y es capaz de bendecirnos materialmente. Dios es capaz de bendecirnos desde los cielos y atraer esa bendición celestial y que se haga una realidad en una bendición terrenal. Amén. Ahora, sigue diciendo la Escritura: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos, por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Dile al que está ahí a la par tuya: tú fuiste escogido, y por cuanto fuiste predestinado, fuiste adoptado. Díselo. Dile: eres un hijo adoptivo de Dios. Bendito sea. Amén. Ahora escúchame bien esto, porque la herencia es para los hijos. Yo no le voy a dejar mi herencia a unos desconocidos. Yo no voy a hacer como hizo la loca de María Félix. Pues no tenía más hijos, ¿verdad? Pero le dejó herencia a su secretario personal. Hay gente que deja una herencia a las fundaciones, pero nosotros como padres vamos a heredarle a nuestros hijos, porque ellos son los que van a continuar con nuestro linaje, con nuestra casa. La herencia es para los hijos. Lo primero que nosotros debemos entender, que aunque adoptados, porque la Biblia dice que Jesucristo es el unigénito, y yo estoy de acuerdo con ello, el unigénito Hijo de Dios, pero dice que es el primero o el primogénito. Pero si hay un primero, hay un segundo y hay millones de hijos en todo el mundo hechos por la fe en Jesucristo. Y diga conmigo: y yo soy uno de ellos. Vamos, dile con fe: yo soy su hijo. Yo soy su hijo. Yo soy su heredero, juntamente con Cristo. Y dale la gloria a Él por ello. Si tú no te sientes hijo, tú no mereces la herencia. ¿Me explico? Actitud. Tú tienes que saber que eres hijo de Dios. Tú tienes que entender, y no saber y entender, sino aceptar que eres hijo de Dios. Si tú no aceptas la paternidad de Dios, ¿cómo entonces vas a aceptar que eres su heredero? Lo primero que viene a la mente es que soy indigno, es que yo no merezco, es que yo soy poca cosa, es que soy una basura, es que soy tan feo, es que soy tan gordo, o es que soy tan flaco, y empiezan tantas cosas en la cabeza. A Dios no le interesa nada de eso. A Dios le interesa solamente que tú creas, que tú te creas hijo. Oh, escúchame esto: creer en Dios es relativamente fácil, pero creerle a Dios es poner tu fe en ese Dios maravilloso. Dios dice: yo tengo todas las bendiciones para ti. Pues tienes que romper ese legalismo. Yo lo tuve por mucho tiempo. Y en el 2003, más o menos, yo oré a Dios y le dije: esa hipócrita que todos llevamos dentro, porque es la gran verdad, ¿no? Señor, regálame un carrito, aunque sea viejito, para que yo visite. Me dio una carcacha. Pero no acaso es lo que pedí. De ahí estás pidiendo, porque si le pides algo bueno a Dios, es pecado. Porque ya es vanidad, porque ya es orgullo, porque mentalidad. ¿Sabes por qué muchos no viven en bendición y comen su pan por medida y viven en la miseria? Porque no se sienten hijos, porque no se sienten dignos. Escúcheme bien, empezando por mí, ninguno somos dignos. Lo que nos dignifica es la sangre que se derramó en la cruz, el sacrificio que se hizo en la cruz, el amor de Dios en la cruz del Calvario. Por ese sacrificio, usted y yo somos dignos. No es por tus méritos, ni por los míos,
sino por el mérito de la cruz del Calvario. Ese sacrificio santo y perfecto nos dignifica a nosotros. Que nadie te diga que tú no mereces, que nadie te diga que eres poca cosa. Tú eres hijo de Dios y heredero de Dios y tú eres de Cristo. Tú eres lo más hermoso que hay para Dios. Pero tienes que romper con esa mentalidad de esclavitud. Oye, Señor, es que para otros sí, para mí. Dios dice, ¿sabes por qué lo vas a recibir? Porque no lo deseas. ¿Sabes por qué no lo vas a recibir? Porque no lo crees. El Señor dijo que al que cree, todo es posible, todo es posible, todo es posible. ¿Y cuándo vas a poner tu fe en acción? Deja de lamentar tu suerte. Ay, es que no tengo. Ay, es que aquí, que allá. Cambia la actitud. Y cuando te esté pasando esto, en lugar de quejarte, di, oh Señor, qué buen momento. Ahora voy a poner mi fe en acción. Este es el tiempo, Señor, del que yo estaba esperando. Este es el tiempo de lo que tú me has hablado. Cuando las cosas no están bien, cuando no tengo nada, Señor, entonces mi fe va a mover el reino a mi favor. Y los pensamientos del hombre son malos. Y aun cuando tus pensamientos son de maldad, mira tú cómo actúas con tus hijos. Le das buenas cosas. ¿Me entiendes? Aún en medio de la maldad de la humanidad, el hombre prodiga, desea, se esfuerza a que sus hijos tengan algo mejor. Ahora, escúchame esto. Si ya entendimos que la voluntad de Dios es agradable y perfecta, dice la Biblia, versículo 9, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Versículo 10, ojo aquí. De reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. De reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así los que están en los cielos como los que están en la tierra. Ahora escúchame bien. Y partimos de aquí. Dios no tan solo te quiere dar vida eterna. Dios todavía no tan solo te garantiza y te quiere dar acceso al reino de los cielos. Dios quiere bendecirte aquí en la tierra. Porque Dios es un Dios de bendición. Dios no cambia. Uno de sus atributos es que Él es inmutable, no cambia. No hay sombra de variación en Él. Cuando un hijo de Dios está siempre en bendición porque no hay sombra de variación. La Biblia dice que el hombre de doble ánimo es inconstante. Inconstante es la palabra. Y dice en todos sus caminos. Es de doble pensamiento. Un día estoy con Dios, otro día no estoy con Dios. Cuando hay bendición, gloria a Dios. Cuando no hay nada, mi fe se me apaga. Estar divagando entre dos pensamientos no son agradables a Dios. ¿Sí? O eres frío o eres caliente. ¿Por qué? Porque en Dios no hay sombra de variación. Cuando tú permaneces en la fe con Dios, cuando tú permaneces alineado con Dios, todas las cosas son para ti. Pero no tienes que mutarte, no tienes que cambiar, no tienes que ser de doble ánimo. Muchas veces esto se vuelve un estilo de vida. Y hay gente que todo lo que empieza al poco tiempo ya lo dejó. No, es que ahora es mejor esto, no, es que ahora es mejor el otro, es que ahora es por este camino, es que ahora es por esta estrategia. Si Dios te habló, Dios te va a dar la visión, Dios te va a dar la estrategia, Dios te va a dar el método y tienes que seguir en esa visión. No hay variación. Hay un solo camino para recibir todas las cosas y esa es la fe en nuestro Señor Jesucristo, siendo inmutables, no cambiando de parecer. Amén. Y dice, versículo 10, 11, en Él asimismo tuvimos herencia, diga conmigo herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad. Fuimos destinados, diga conmigo, yo fui destinado. Yo quiero decirte hoy, amada, que antes de que tú lo supieras, Dios ya lo sabía. Antes de que tú lo supieras, Dios ya lo sabía. Antes de que tú quisieras ser su hijo, Dios dijo, este va a ser mi hijo. Antes de que tú lo aceptaras, Él dijo, yo le voy a dar la oportunidad que me conozca. Predestinado, es decir, con anticipación. Él lo creó, Él lo hizo, Él lo determinó. Usted no es casualidad que tenga fe en Dios.
Usted no viene a esta iglesia porque es algo que no tienes a dónde ir. No, usted viene a esta iglesia porque es el lugar donde Dios lo estableció. Usted sigue a Cristo porque no que usted debía de ser su hijo. Y un día le dio la pauta para tomar una decisión. O decido ser tu hijo, o decido estar contigo, o decido estar contra ti. La vida está plagada de decisiones, mis amados. Y no hay mejor decisión que decidir por Cristo. Amén. 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 Así que hay una herencia. Diga conmigo, yo soy su heredero. Versículo 11 dice, asimismo tuvimos herencia. Versículo 12, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Así que, amados míos, vamos terminando. Somos sus herederos. No hay nadie más. Dios ha decidido por cuánto, con antelación, con anticipación, fuimos predestinados para ser sus hijos. También sus hijos somos sus herederos. Y debes entender hoy que todo lo que tú necesitas, Él las tiene. Aquel hijo que todavía no quiere nada con Dios, tú tienes que doblar rodillas, tienes que arrebatárselo al diablo en oración y tienes que decretar que Él será un siervo de Dios. Dios tiene todas las cosas. No tan solo las necesidades físicas o las necesidades materiales. Aún aquellas cosas que todavía tú crees que son imposibles, para Dios es perfectamente posible. Amén. Y mira lo que sigue diciendo en este mismo capítulo. Ahora ubícate, por favor. Versículo 17, léalo en casa, pero quiero leerte a partir del 20. La cual operó en Cristo, resucitándolo de los muertos y sentándolo a su diestra en los lugares celestiales. Sobre todo principado, autoridad, poder y señorío. Sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Escúchame bien, cuando Jesús se sentó a la diestra del Padre, fue una victoria total, diga conmigo, total. Jesús te dio poder y autoridad en su nombre. ¿Para qué? Para que andemos pavoneándonos, ay no. Te dio poder y autoridad para vivir en esta tierra con la misma forma que Él vivió. Yo te pregunto, ¿cuántas tarjetas de crédito traía el Señor Jesucristo en aquellos años? Más sin embargo lo tenía todo. Tú no puedes tener ninguna, no puedes tener ni cuenta bancaria, pero en Cristo lo tienes todo. Todo, ¿qué tienes en tus manos? Dios le dijo a Moisés, vas a ir a hacer tal obra. Señor, ¿qué puedo yo hacer para hablar? No esto y el otro. ¿Qué tienes en tus manos? Una simple vara. Y pues con esa vara. No era la vara en sí. Era la fe lo que le estaba moviendo. Pero lo que Dios le estaba indicando a Moisés, que él tenía que ver, su fe era tan endeble que tenía que ver algo realizarse para que su fe creciera. ¿Qué tienes en tus manos? Escúchame bien, la Biblia dice que Dios con poco. Había una viuda que tenía una vasija, un poquito de aceite, ya no tenía nada más, no tengo nada más. El profeta le dio la palabra. Pon tu fe en acción, busca vasijas, no pocas. Y en base a su fe y en base a la cantidad de vasijas que ella pudo juntar, vino el milagro de la multiplicación. La gente que cree en base a lo que está viendo, eso no es fe. La fe viene. Aunque no lo estés viendo, pero la fe ya está. Y tú tienes que creerlo aunque todavía no está. Es por la fe, la certeza. La palabra certeza significa seguridad, sin lugar a dudas. Pero es que no viene. A mí me habla de una gran iglesia, pero es que no viene, pero yo sigo adelante. Y cuando llegue, entonces tú dirás, porque mi fe me sacó adelante en esto. ¿Por cuánto creí? Ven, dáselo fuerte, por favor. Versículo 22. Ojo con esto. Y sometió todas las cosas bajo sus pies. ¿Qué sometió el Señor Jesús? Como que las cosas andaban por ahí divagantes, como que las cosas andaban, todo el mundo le metía mano a todas las cosas, pero el Señor Jesús vino y dijo, orden. El creador de los cielos y de la tierra ha decretado que someta todas las cosas en la tierra. Que ya nadie más esté metiendo mano en ellas, porque no es para cualquiera. Amén.
Y fíjate lo que dice el Señor. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas. ¿A quién? La iglesia. La iglesia es la única que tiene la capacidad de atar y desatar. La iglesia es la única que tiene la autorización para poseer todas las cosas. Amén. Para que a través de la fe actuar en lo sobrenatural, los enfermos sean sanados, los pobres vengan a la bendición, cosas que no se daban se tienen que dar, cosas que parecían que ya no había esperanza, Dios le da solución. Todas las cosas. Y todas esas cosas solamente son para usted y para mí. Hablando de esta iglesia, a toda verdadera iglesia de Cristo, a todo aquel que entiende estos principios, es lo que Dios ha determinado, y usted no tiene que venir delante de Dios como yo vine un día. Señor, aunque sea este carro viejo, aunque sea una carcachita, aunque sea un poquito, Señor, dice, tú quieres un poquito, yo te puedo dar lo que tú me pidas, pero yo tengo grandes cosas para ti. ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Te avergüenza que te pasen lista? Y, Señor, es que no puedo darme 200 pesos. Cambia tu actitud. ¿Tú crees que Dios no puede darte 200 pesos? Dios puede darte lo que tú necesites, pero tienes que creerte su hijo. Amén. Romper con ese legalismo, porque a la iglesia es a quien le ha confinado todas esas cosas. Y el Señor Jesús sabe de qué estamos necesitados. Aterrizo con esto, Mateo capítulo 6, por favor. ¿Cuántos aman a Dios? ¿Cuántos honran a Dios? Aleluya. Mateo 6, versículo 25. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, que habéis de vestir. Ojo con esto. No es la vida más el alimento y el cuerpo más que el vestido. Yo te pregunto, ¿no es la vida más que el alimento? A como están las cosas, ahora resulta que entre menos comes vas a vivir más, porque la comida te está matando. ¿Me estás entendiendo? ¿O no? ¿Qué es lo que te dice el médico? ¿Sabe qué? Bájele. Antes usted era una capillita, ahora es una catedral. Bájele. No es la vida más que el alimento. Hay quienes viven para comer y no comen para vivir. Ni bien desayunar y ya están pensando, ¿y qué vamos a comer? Y son 11 o 10 de la mañana. Y están pensando que van a comer a la 1 o 2 de la tarde. Y la preocupación de los hijos de Dios, ay Señor, ¿qué voy a comer? Ay Señor, ¿cómo le voy a hacer? ¿Ustedes creen que esta parábola, nuestro Señor Jesucristo ordenó que se dejara plasmada nada más como un antecedente? No, esto es para que nosotros entendamos que la vida es más que la comida. Ahora, escúchame esto. ¿Quién te dio la vida? A mi papá y mi mamá y la cigüeña que me trajo. ¿Quién te dio la vida? ¿Quién te dio la vida? ¿Quién? Dios. Y si Él te dio la vida, ¿no te va a dar la comida? ¿O te dio la vida para que te mueras de hambre aquí en la tierra? ¿Me estás entendiendo, iglesia? No es una invitación a que no trabajes, no. Es una invitación a que ordenes las prioridades en tu vida. Dice el Señor, mira, ¿por qué te estás afanando? Ahora, dicho sea de paso, el afán es un deseo vehemente que te angustia. Y tengo que tenerlo, y debo de tenerlo. Ah, sí, yo ya iPhone 5, o el 6, o el 7, o el 10. Y uno, esto es lujo. El que tenga oídos para oír. No te preocupas. No quieras pensar como aquellos que dicen, bueno, si me voy al otro mundo, pero me voy con la panza llena, pero de gusano. No te preocupes, trabaja así. Tú tienes que ser agradecido con Dios. Si te levantas cada día, y fíjate qué mala actitud, ay, otra vez, ay, es lunes, tengo que ir a trabajar, no voy a trabajar, no voy a trabajar.
te estás quejando porque es lunes, porque tienes que ir a la escuela, chamaco flojo. Aragán, no haces nada más. Lo único que tienes que hacer es ir a la escuela. Oye, que tengo que ir a trabajar. Oye, qué actitud tan desagradable. En lugar de ser agradecido, punto número 1, Señor, te doy gracias porque esta chulada mujer, mira, respiro, estoy vivo, hoy es un gran día. ¿Sí? Padre, segundo, te doy gracias porque tengo trabajo, Señor. Voy a mi trabajo, le voy a echar ganas, voy a atender a la gente bien. Señor, voy a desquitar el sueldo que me dan, lo voy a devengar bien, Señor. Quiero inspirar a otra gente, Señor. Los jóvenes, voy a la escuela. Gracias, Señor, por los padres que me diste, que me tienen en esta escuela, que me pueden dar educación, que me dan mi uniforme, que me dan los 200 pesos para mi gasto diario. Que Señor, gracias, papá. ¿Sí? Oye, que los compañeros del trabajo me hacen feo y me tratan mal. Pues no sabes quién eres. Si Dios ha dicho, yo contigo, ¿quién contra ti? Tú lo que tienes que hacer es plantarte. Y si la presencia de Dios está contigo, y por eso temas a todos, que se conviertan ellos a ti, no tú a ellos. No tú a ellos. Amén. Háblale del Dios vivo. Háblale de aquel que está contigo. No que te quieras amoldar a ellos y te haga la víctima. Oye, que ellos conmigo, es que ellos qué. Dios está contigo. No te sientes tan miserable y porque te sientes una miseria, así vives con una miseria. Ninguno de ustedes no me van a apedrear. Al pastor romance bien, pero ya empezó. ¿Me entiendes? Cambios, diga conmigo, cambios. Y estas no son palabras, es la palabra de Dios. Entonces tienes que cambiar toda esa mala actitud. Así que la vida es más que la comida y el cuerpo más. Ahora escúchame bien. Usted, tú ves tu piel. Mira, tengo una piel como de quinceañera. Es la cosa más hermosa que hay aquí en la tierra. O cuando me levanto digo, Señor, en serio, ¿por qué no le diste un poquito a los demás? Pero está bien, si ese fue tu gusto. ¿Entiendes? Yo digo, Señor, en serio, a veces hago mofa de mi persona, no me importa. Estoy satisfecho, estoy contento con lo que Dios me ha dado. Y yo le digo, Señor, vamos entendiendo bien lo que me has dado, está bien, te lo agradezco, pero hay más. ¿Entiendes? ¿Cómo tú te valoras? ¿Cómo tú te ves, mi amado? El problema es que pones más atención al concepto que los demás tienen de ti, que en lugar de apreciar el concepto que Dios tiene de ti. Dios te ve como la niña de tus ojos, pero tú te ves como una pobre huérfana desamparada. Actitud. Deja de llorar. Deja de andar de moco tendido. Tú tienes que entender que eres hijo de Dios, hija de Dios, heredera de Dios. Que Dios está contigo. No minimices el sacrificio en la cruz del Calvario. Oye, que me voy de la iglesia porque me lastimaron. Ay, que el pastor no me saludó. Ay, que no cumplieron mi capricho. Es tiempo de madurar. Es tiempo de cambiar. Mientras haya esa mala actitud, otros que sí cambien su actitud, los va a ver prosperar. Y tú te vas a quedar como el chinito mirando. Y lo peor es que después vas a tener celo. Ay, sí, pero ¿quién sabe a quién le robó? Ajá. No robó a nadie. Entendió el principio de la paternidad de Dios y aceptó que su Dios y Padre tiene todas las cosas para él. Mientras tú no vas a tener nada si no cambias de actitud. ¿Cuántos quieren que siga siendo su pastor? Y si no quieres, te aguanta porque Dios me puso aquí. No dice la Biblia que Dios, igual que el pastor, a sus hijos, el que ama, lo corrige. ¿O quiere que te endulce el oído? Ni el café te voy a endulzar porque te hace daño. Está muy fuerte la diabetes. Ahora fíjate. Versículo 26. Y mira el Señor Jesús. Palabras tan simples, tan sencillas, pero tan poderosas. Le dice, miren muchachos. Miren las aves del cielo.
No siembran, ni ciegan, ni recogen en granero, y vuestro Padre Celestial les alimenta. Por favor, no me renuncie el día de mañana. No tome esta palabra y el próximo domingo, pastor, gracias por ese mes. Dios me habló. Y yo entendí, renuncia porque ese trabajo no es para ti. Ya no trabajes. Porque Dios dice que yo valgo más y los pajarillos no trabajan, pues yo tampoco. Pero no es el punto de lo que Dios está hablando. Lo que el Señor Jesús está diciendo, miren, que aún siendo unas criaturas, porque fueron creadas por Dios, unas aves tan pequeñas que no tienen que sembrar, como tú tienes que hacerlo, que no guardan en granero, es decir, como tú tienes que guardar, tienes que administrar, tienes que valorar. Ellas no lo hacen así, pero mira, mi Padre las alimenta. ¿Me estás entendiendo aquí? ¿Y qué es lo que el Señor Jesús dice? ¿No crees que vales tú más? Tú vales la sangre de Cristo. Amén, amén. Y no te ha caído el 20. Y andas peor que un pajarillo, como se diga, llorando porque necesitas una semillita, un pancito. Ay, mi amado, y vienes a la iglesia con tu cara de corbata porque te fue mal toda la semana. Con esa mala actitud te va a ir mal toda tu vida. Eres su hijo, eres su hija. Tú vales la sangre que se derramó en la cruz. Te tiene que caer 20 de una vez. ¿Me entiendes? Ahí está mi madre. ¿Y sabes qué le pido? Nada. Porque en el tiempo y época en que tenía que depender de él, ya pasó. Y en tiempo y forma me dio todo lo que a su alcance estuvo. Y más aún. Pero a mis 25 años yo tengo que pedirle a mi padre, ¿no es cierto? Ya no a mi mamá terrenal. ¿Y tú crees que yo vengo? Por favor, papá, di que sí, di que sí. Dicen los cotonudos que San Pedro está a la entrada. Yo he entrado a su presencia de mi papá y nunca lo he visto parado ahí. Dicen que hay que pedir una audiencia, que hay que poner una ofrenda, que hay que hacer no sé qué tantas cosas. Yo solamente levanto mis manos y le digo, papi, papá, aquí estoy. Y los cielos se conmueven y dice, guarda en silencio, que este negrito hermoso me está hablando y es mi hijo. Aleluya, ni William Levy puede llegar a él, en tanto no cree en Cristo. Pero esta chulada de negrura, mira nada más como llega. Ay, mi amado, estás sufriendo porque quieres. Si te gusta sufrir, ve con los locos que dicen para sufrir. Pero si tú quieres vivir una vida abundante, que es lo que Cristo te ofrece, ven a los pies del Señor y cree en el Salvador, en el autor de la vida, el que tiene todas las cosas para ti. Amén. Cuando este automóvil estamos ministrando, al Señor me dio palabra a principios de este año. Y yo dije, auto nuevo. El Señor dice que auto nuevo. Y esta persona dijo, yo tomo la palabra, Señor. Es para mí, punto. Se ha decretado palabra que los que no tenían casa van a tener su casa. Se ha decretado que los que van a iniciar un negocio van a ser prosperados. ¿Cuánto lo crees tú? Eso escriba la bendición. ¿Cuánto vales? ¿No dice el Señor? ¿Y no valen más ustedes? ¿Cuánto te valoras? Sigue con esa mentalidad de que eres indigno, que no vales nada. Y, ay, Dios, ¿cuánto vales? ¿Me estás entendiendo? Vales tanto que Dios dice, yo tengo todas las cosas que tú necesitas, yo las tengo para ti. Amén. Ahora fíjate. Versículo 28. Y por el vestido, ¿por qué afanáis? Fíjate nada más. Dios te dio la vida, te va a dar el alimento. ¿De acuerdo? Si te dio el cuerpo, si te dio esto tan hermoso, ¿saben que tú te puedes cortar y se regenera? Si te dio para cubrir, te dio este caparazón, porque el verdadero hombre es espiritual, está dentro. Y esto es solamente la casa, donde también mora tu espíritu, el Espíritu Santo. Amén.
Y si te dio esto, ¿no te va a dar esto? Ayer que vino el desayuno de mujeres, pues yo la verdad no pensaba quedarme, estoy un poquito dispuesto. Yo digo, pues yo más vengo, dejo lo que me tocó y me voy. Pero una hermana me dice, ay pastor, usted charraludo, no se ve guapo. Y dije, amén, recibo la palabra. Bienaventurado que no te lo reveló carne ni sangre. ¿Entiendes? No es el hábito lo que viste al monje. Pero si Dios te dio esto, ¿cómo no te va a dar esto? Va a cubrir tu cuerpo. ¿Sí? ¿Cuándo tú te crees digno? Ahí andaba yo todo el tiempo comprando cosas de segunda mano. Él quería un traje, bueno, era Pierre Cardin, pero era de segunda mano y era como de los 80. Algún día el padre me habló y me dijo, Josué, ¿quién soy yo para ti? Luego, tú eres mi Dios y mi Padre. Es cierto. ¿Y qué eres tú para mí? Yo soy tu hijo. Y me dijo, entonces, ¿por qué viste como un pordiosero? No me creía digno de poder estrenar un traje, mi amado. ¿Cómo voy a pagar, Señor, 2,000 pesos o 1,000 pesos lo que cuesta un traje? Es que romper con esa mentalidad. Y no es el traje, no es el precio, no es el costo, entiéndelo. Es el valor que tú te das por el amor de Dios en tu vida. Eso es lo que tú vales. ¿Cuánto amas a Dios? ¿Y cuánto Dios te ama a ti? Freddy, ¿tú sabes cuánto te ama Dios? ¿Tú sabes cuánto te ama Dios? Que sacrificó lo más amado por ti. La gran pregunta es, ¿cuánto lo amas tú a Él? Y escúchame, mi amado, si Dios sacrificó a su Hijo por amor a cada uno de nosotros, si Él tuvo la capacidad y el deseo de sacrificarlo, ¿tú crees que no te va a dar lo que tú necesitas? Si lo más valioso para Dios lo sacrificó por nosotros, ¿tú crees que va a ser un problema para Él darte el carro, darte la casa, prosperar tu negocio, darte buenas cosas? Lucas capítulo 11 y Mateo capítulo 7, en ambos cita la misma necesidad. Y si ustedes los hombres dan esas buenas cosas a sus hijos, ¿cómo crees que yo no te voy a dar todo lo que necesito? Y durante el desarrollo de estas enseñanzas vamos a entender también que todas las cosas están supeditadas a la obediencia y a la sabiduría y a la buena administración y a la buena toma de decisiones también. Amén. Quiero terminar por último, bajito. Pon atención, termino ya, te lo prometo. Lucas capítulo 15, hemos estado exprimiendo en este pasaje. Versículo 11 en adelante dice que había un hombre que tenía 2 hijos. Ok, uno pidió la herencia y ya lo analizamos. Se arrepintió y volvió, hubo un cambio de actitud. Ahora dijo, voy a hacer bien las cosas, ¿sí? Pero yo daba una enseñanza en una ocasión hace poco y yo decía, para mí, mi apreciación. El hijo menor se equivocó, mal administró, despilfarró, sí. Pero la actitud del hijo mayor fue más desagradable para el padre. Por favor, escúchame. Cuando el hijo menor viene a la casa y le dice, no soy digno de ser llamado tu hijo, pero hazme como uno de tus jornaleros. Pero él decía, pero quiero estar bajo tu cobijo. Quiero estar en tu casa. No hay nada más feo que salirse de su casa. No hay nada más terrible que estar fuera de la cobertura de nuestros padres, tanto biológicos como nuestro Padre espiritual. Por eso el Señor habla en el primer mandamiento con promesa, honra a papá. Porque Él sabía que esto le iba a enseñar el día de mañana. Aprendiéramos a honrar a nuestros padres. Escuchen, hijos, si no honramos a nuestros padres que los vemos, vamos a honrar al Padre que no lo vemos. Si aprendemos a honrar a nuestros progenitores, vamos a honrar al eterno Dios. Se hizo una gran fiesta
El padre estaba contento, gozoso, los sirvientes, una gran celebración en la casa del padre. Todo el mundo comía, todo el mundo disfrutaba, todo el mundo estaba contento, pero había uno que no estaba contento. Y era el hijo mayor. Y cuando el padre nota que el hijo mayor no está ahí en la fiesta, no está gozándose, no está participando del gozo, sale a buscarlo. Va y lo encuentra. Y le dice, ¿por qué no entras? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Qué motivo tengo para celebrar? Estoy parafraseando. Porque viene tu hijo, perverso, borracho, disipador, que todo lo gastó con mujerzuela, y tú le haces una gran fiesta y le matas al becerro gordo. Esta frase, el becerro gordo, quiere decir que le diste lo mejor que tenías. Y el hijo mayor está enojado. Ahora yo te pregunto, ¿saben qué le contestó el padre al reclamo del hijo? Porque el hijo seguía diciéndole, yo he estado siempre contigo, te he obedecido en todo, y no me has dado un chivo, no me has dado un cabrito para que yo lo coma con mis amigos. Pero a este sí. ¿Sabe cuál fue la respuesta del padre? Le dijo, hijo, tú siempre has estado conmigo. ¿Me entiendes? Esta frase simboliza fidelidad, entrega, compromiso y lealtad. El padre le dijo, tú siempre has estado conmigo. Y la segunda frase tienes que oírlo, porque el padre le dijo, todo lo mío es tuyo. Hay hijos en la fe que se quejan de otro hermano que prospera, se queja de otro hermano que aunque se haya equivocado, viene a la casa y Dios lo bendice. El mayor pecado que pueda haber en una iglesia es para aquellos que están en la casa del Padre y se sienten indignos. No al principio del versículo 11, versículo 12, dice la Biblia que el Padre le repartió a los dos su herencia. ¿O no? ¿O sí? Dios, amado, no es injusto. Le repartió su herencia. Yo pregunto, ¿por qué el hermano mayor se quejaba y le decía al padre estas palabras si tenía su herencia? No, pero que sacaron del viejo, pero lo mío no. Si ya tenía su herencia, no podía haber tomado dentro de su manada un cabrito y gozarse con sus amigos. No, pero viene y se queja con el padre. Es que tú nunca me das nada. No tienes la herencia. Si no la disfrutas, es porque no quieres. Esto es lo que el Señor dice ahora. Si no la disfrutas, es porque no quieres. Pero tú eres mi hijo. Y en tanto estés bajo mi cobertura, en tanto estés en mi presencia, todo lo mío es tuyo. Es tuyo. Es tuyo.
bendecidos, que serán cosechadores de alma. Y nada va a faltar. Nada va a faltar. Va a reciar aún todavía. Hay un tiempo y un tiempo más. Pero llegado el momento, empezará la cosecha, empezará la bendición y serán bendecidos. Y vendrá la bendición de los cielos y será la bendición de la tierra. Y no tan solo para ellos, sino para todos nosotros. Permanece fiel, cree a Dios y hará grandes cosas en tu vida. Dale un aplauso al Rey.
diezmo, hoy ven a sembrar lo que tú quieras. Hoy se lo dice, vas a sembrar 100 por 1, lo que tú siembras hoy, y se ve el inicio de la siembra. Amén. Cualquiera que quiera.